nuestra reservación es para 7 personas. Pero he hecho una solicitud adicional para un asiento separado para una dama que no forma parte del conteo. Esta solicitud inusual viene de Elizabeth, la madre de mi esposo, quien tiene una habilidad especial para hacer demandas audaces y burlarse de mí. Sin embargo, hoy marca un punto de inflexión, ya que estoy decidida a descubrir un secreto que ha estado ocultando durante nuestra reunión familiar. Soy Natalie, una chef de 28 años que se graduó con orgullo de la escuela culinaria. Trabajo en un restaurante occidental muy bien calificado en la ciudad, donde conocí a George, un cliente habitual que luego se convirtió en mi esposo. George heredó una tienda de electrónica histórica que ha sido un tesoro local durante 3 generaciones. Cuando su padre falleció el año pasado, George asumió el cargo como propietario de la 3ª generación. Crecí en una familia de profesionales culinarios, mis padres e incluso mi hermano trabajaban en la industria alimentaria. Este entorno me expuso a una amplia variedad de técnicas de cocina desde una edad temprana. Gracias a mi crianza y mi habilidad natural, me gradué como la mejor de mi clase en la escuela culinaria. Aunque generalmente soy reservada, siempre he tenido confianza en mis habilidades en la cocina. Sin embargo, después de casarme con George, esa confianza comenzó a desvanecerse, especialmente al vivir tan cerca de Elizabeth, lo cual comenzó poco después de que nos casáramos. Me sorprendió cuando George sugirió que nos mudáramos con sus padres, algo que su familia tradicionalmente hacía. Esperaba disfrutar de un comienzo tranquilo y privado para nuestro matrimonio, pero esta situación de vivienda no se había revelado previamente. Ahora no me arrepiento de nada, ya que vivir con Elizabeth resultó ser menos difícil de lo que temía. Al principio, ella fue muy amable, me traía golosinas de mi panadería favorita y se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas. Pero había una cosa que me molestaba, el sazón de su comida. Todos los platillos estaban excesivamente salados. Al principio lo atribuía a sus raíces del norte, pero no parecía coincidir con las preferencias de sazón de otras personas de esa región. Tengo una colega del norte que prefiere un sazón más sutil, por lo que la comida de Elizabeth destacaba. Por ejemplo, su guiso, que estaba lleno de ingredientes vibrantes, estaba abrumado por una salsa salada e intensa, lo que lo hacía saber como caldo concentrado. Comencé a preguntarme si este era realmente el sabor típico, especialmente después de que George mencionara que lo había suavizado un poco. Esto me dejó cuestionando mi propio paladar. Después de comer las comidas de Elizabeth regularmente, comencé a notar que mi sentido del gusto parecía apagado, y me sentía insatisfecha incluso con los platillos que preparaba en el trabajo. Dudaba de mi propio paladar, pero afortunadamente, el chef principal hacía la última prueba de sabor, evitando que surgieran problemas reales. Aún así, el sazón pesado en la cocina diaria de Elizabeth se convirtió en una preocupación creciente. Para lidiar con esto, comencé a levantarme antes que Elizabeth para preparar mi propio desayuno, lo que me permitía mantener mi rendimiento en el trabajo, pero conducía a una creciente frialdad entre nosotras. Ella comenzó a ignorar mis saludos matutinos. Simplemente pasaba junto a mí sin decir palabra. Una tarde, busqué su consejo sobre un platillo en el que había trabajado mucho, solo para que ella lo criticara, diciendo que le faltaba sabor. A pesar de mis intentos de explicarle, añadió una gran cantidad de salsa, insistiendo que seguía siendo insípido. No podía quitarme la sensación de que algo más profundo estaba detrás de su cambio de actitud. George tiene 2 hermanas mayores, ambas casadas con familias propias. Me recibieron calurosamente desde el principio y siempre me apoyaron, pero Emily, una de las hermanas, tuvo una experiencia diferente. Ayudé a preparar la comida para la gran celebración de cumpleaños de su hija, donde la mesa estaba llena de una variedad de platillos hermosos y únicos. Durante la fiesta, la hija de Emily expresó su disgusto por el guiso, comentando lo salado que estaba. Cuando Emily sugirió en tono de broma que podría aprender algunos consejos de cocina de mí, Elizabeth se fue furiosa, dejándome confundida sobre lo que realmente estaba pasando. Me arrepentí de haber ofrecido ayudar con la cocina. La fiesta terminó de forma amarga, y aunque estoy segura de que Emily no tenía malas intenciones, estaba claro que Elizabeth había puesto mucho amor y esfuerzo en su comida. Me pareció injusto que nuestro trabajo se desestimara con un comentario pasajero. Esa noche, no tuve el valor de disculparme con Elizabeth, y al día siguiente, las cosas solo empeoraron. Elizabeth comenzó a sobrecargar de sazón los platillos que yo preparaba cuidadosamente, y en los peores días, hasta los tiraba a la basura en medio de la comida. Sintiéndome aislada, recurrí a George en busca de apoyo. Lamentablemente, su respuesta estuvo lejos de ser útil. Sugirió que de alguna manera yo había provocado a Elizabeth y que debía ser más comprensiva. Con el paso del tiempo, la tensión en nuestro matrimonio se profundizó. George comenzó a llegar tarde a casa,
citando el trabajo como la razón, e incluso empezó a faltar a eventos familiares. Nuestro matrimonio solo llevaba 6 meses, por lo que la idea del divorcio me parecía extrema. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando Elizabeth tropezó en nuestras escaleras y se lesionó la pierna. A pesar de que Emily ofreció ayudar a cuidarla, Elizabeth insistió en que, como esposa de la casa, era mi deber atenderla. Esta declaración arrojó mi vida en un torbellino, y me encontré atendiendo sus necesidades incansablemente, incluso durante las horas de trabajo. Eventualmente, la presión de ambos lados me llevó a renunciar a mi trabajo. Cuando Elizabeth se enteró de mi renuncia, pareció complacida. A partir de entonces, mis días se consumieron cumpliendo con sus constantes demandas. Mi mente y cuerpo se agotaron, y la reducción de la presencia de George en casa solo aumentó mi ansiedad. Comencé a cuestionar sus razones para estar fuera con tanta frecuencia. Decidí que ya era suficiente, y me di cuenta de que era momento de enseñarles una lección a Elizabeth y a George. Unos días después, durante el desayuno, mencioné la idea del divorcio, sorprendiendo a ambos. Se sorprendieron y cuestionaron la repentina decisión. George incluso sugirió que tal movimiento podría arruinar la reputación de nuestra familia. Expliqué que no estaba feliz con la dinámica del hogar y que estaba decidida a hacer un cambio. Ante mi resolución, se quedaron desconcertados. George se disculpó, prometiendo prestar más atención a nuestra vida en el hogar, e incluso sugirió que tomara un descanso en la casa de mis padres. Me pidió que siguiera ayudando a Elizabeth con su lesión. Aunque me sentía desorientada, pude percibir un sutil resentimiento en su tono. Le pedí que reflexionara sobre la situación y le aseguré que lo pensaría. Fue entonces cuando vi las expresiones de autosuficiencia en sus rostros, revelando su conexión innegable. Durante los siguientes días, las cosas en casa parecieron mejorar. George comenzó a regresar a casa más temprano, pero esto no duró mucho. Pronto, volvió a sus llegadas tarde, y la actitud fría de Elizabeth regresó. A pesar de que su pierna no mejoraba, salía frecuentemente sin explicación alguna. Cuando empecé a cuestionar su comportamiento, descubrí algo impactante. Un día, mi teléfono no dejaba de sonar. Tanto George como Elizabeth estaban furiosos de que la hubiera dejado sola. Al percatarme de que no entenderían mi perspectiva, les revelé que había ido a casa de mis padres. Después de unos días tranquilos allí, recibí un mensaje inesperado de Elizabeth, pidiéndome disculpas por su comportamiento pasado e invitándome a su fiesta de cumpleaños. A pesar de mi renuencia, decidí ir, considerándolo un lujo de algún tipo. La fiesta se llevaría a cabo en un restaurante exclusivo cerca de la estación, conocido por su chef formado en Francia. Al llegar, vi a George y Elizabeth esperando con expresiones arrogantes. Los invitados incluían a Emily, su esposo y sus hijos, una pequeña reunión de 8 personas. Al entrar, confirmé nuestra reservación para 7, pero Elizabeth pidió una silla separada para mí, lo que sorprendió a todos. El mesero me escoltó a un lugar algo escondido, y a medida que avanzaba la noche, se sirvió el esperado plato de carne mientras platos deliciosos se llevaban a la mesa de Emily. Pero George y Elizabeth no recibieron nada. Las quejas ruidosas de Elizabeth por el retraso en su comida atrajeron la atención de los comensales cercanos, y me encontré esperando ansiosamente lo que sucedería a continuación. Lamento mucho la espera. El chef está preparando algo especial solo para ustedes dos, así que tomará un poco más de tiempo. Les pido que sean pacientes un poco más. Aunque Elizabeth parecía irritada, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, satisfecha por la idea de que estaban recibiendo un trato VIP. Momentos después, se escucharon pasos de la cocina, y sus rostros se congelaron de asombro cuando entré, vestida con una camiseta de chef y un delantal. Espera, Natalie, ¿por qué estás vestida así? Esto es la sorpresa. Mientras Emily y su esposo se divertían con mi apariencia, George y Elizabeth parecían sorprendidos. Sonreí calmada y puse los platos meticulosamente elaborados frente a ellos. He preparado un menú especial solo para ustedes dos. En el centro del plato de Elizabeth había un llamativo objeto negro adornado con una rica salsa, una creación que había mejorado cuidadosamente con una salsa única. Le voy a agregar un toque más a esta salsa, dije mientras la vertía sobre el plato, complacida con la expresión de sorpresa en el rostro de Elizabeth. Y esto es para ti, señor, añadí, colocando un plato con varias delicias bellamente dispuestas frente a George. Pruébalo con esta salsa especial, le indiqué, colocando una botella elegante de salsa sobre la mesa. Observé sus reacciones. La hija de Emily se rió, mientras la pareja parecía sorprendida, pero intrigada. Sin embargo, eso rápidamente se convirtió en ira. Esto es una falta de respeto. Nunca me habían tratado así. Llama al gerente, gritó George. Respondí calmadamente. Soy yo quien está a cargo. ¿Hay algún problema?
Elizabeth estalló. ¿Eres tú quien está detrás de este servicio tan irrespetuoso? Esto es inaceptable. Usaremos nuestros derechos como clientes para demandarte. Me mantuve serena. Adelante. Pero estamos considerando tomar acciones legales por las molestias que han causado. ¿Cómo te atreves?, gritó George. Resultó que eran clientes habituales en este restaurante, conocidos por ser clientes difíciles, lo que les había ganado una mala reputación. Ahora, con mi hermano Peter a cargo, los estaban tratando como a cualquier otra persona. Peter, Elizabeth y George quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de que la persona a cargo era mi hermano. El popular restaurante era el resultado de la dedicación y el arduo trabajo de Peter, aunque ellos no sabían nada sobre su rol. Peter había recibido formación de élite en Francia y se perdió nuestra boda, aunque envió un generoso regalo. Nunca había interactuado con Elizabeth ni con George, aunque había visto sus caras en las fotos familiares. No sabíamos nada de esto, dijo Emily, intentando mantener la calma, pero con una evidente tensión en su voz. En realidad, estamos aquí con algunos de los dueños de las tiendas locales. Comer en lugares modernos como este está de moda. En ese momento, un miembro del personal se acercó con un tono cortés. Durante su última visita, dejaron un objeto atrás, permítanme devolvérselo. El miembro del personal le entregó a Emily un arete brillante. Ustedes suelen cenar aquí con hombres que usan aretes. ¿No es arriesgado?, agregó, casi en tono burlón. El rostro de George palideció por un momento ante el comentario directo de Emily. ¿Cómo sabía yo de este secreto? Hace unas semanas, sospechando de las actividades de George, contraté a un investigador privado. ¿El resultado? Una colección de fotos mostrando a George cenando con otra mujer en el mismo restaurante, incluso entrando juntos en un hotel. Para ser honesta, sentí un alivio más que una traición. Casarme con él había sido un error, y me estaba preparando para el divorcio. Solo esperen y verán. Esta fue la primera vez que George mencionó abiertamente el divorcio, pero era algo que ya había anticipado. No olvides la pensión alimenticia, dije calmadamente. No te preocupes, acabo de cerrar un gran trato y ahora estoy financieramente estable. Pagaré la pensión alimenticia sin dudarlo. Eso me dio tranquilidad. Ahora, en cuanto a ti, Elizabeth. Ella había estado observando la conversación con los ojos bien abiertos, incrédula. Conocida como una clienta frecuente de este restaurante exclusivo, soltó una risa burlona. ¿Qué quieres de mí? Desde que mi esposo murió, nadie me puede decir cómo comportarme. Pero también había contratado a un investigador privado para investigar su pasado. ¿El resultado? Había estado involucrada en una relación secreta durante 5 años, aunque su esposo había fallecido solo hace un año. ¿Qué estás diciendo? Emily y sus hermanos, escuchando esto por primera vez, miraban a su madre, atónitos. Esta revelación fue un golpe duro para ellos, ya que habían querido mucho a su difunto padre. Todos estaban sorprendidos por los hallazgos. Cuando le pregunté al investigador cómo sabía tanto sobre Elizabeth, supe que su padre había contratado a la misma agencia. Lo engañaste por tanto tiempo, incluso cuando él estaba vivo. Y tú, George, estabas viendo a otra mujer mientras estabas con Natalie. ¿Cómo pudiste? La ira y decepción en los ojos de Emily y sus hermanos crearon una atmósfera tensa en nuestra mesa, llamando la atención de los otros comensales, quienes empezaron a mirar hacia nuestra dirección. Esto lo resolveremos en casa, murmullaron, y la cena terminó abruptamente. Al salir, intercambié un high five celebratorio con el personal y con Peter, sintiéndome llena de gratitud. Unos días después, bajo la atenta mirada de Emily y sus hermanos, George y yo comenzamos el proceso de divorcio. Ahora soy libre, sin arrepentimientos, pase lo que pase, declaró con confianza. Jamás pensé que llegaría a esto, incluso después de que te conté sobre mi pierna. Nunca imaginé que me tratarías así. Ah, ten cuidado con esa pierna, replicó, fingiendo sorpresa. En realidad, su pierna ya se había curado hacía mucho, y había estado fingiendo dolor para mantener una sensación de superioridad sobre mí. Su comportamiento me dejó nuevamente boquiabierta. De aquí en adelante, ella y mi esposo serían unos completos desconocidos para mí. Aunque nuestro matrimonio duró menos de un año, no tengo ningún arrepentimiento. Cuando revisé mi cuenta bancaria, me sorprendió ver que los pagos de pensión alimenticia tanto de mi esposo como de su amante se habían depositado al mismo tiempo. Parecía que él también había pagado su parte. Con eso, finalmente pude liberarme de ellos como parte de mi vida. Poco después del divorcio, las cosas tomaron un giro interesante. Mi ex esposo, en un intento desesperado por pagar la gran cantidad de la pensión alimenticia, se endeudó. Sin embargo, en poco tiempo,
su amante lo dejó, lo cual no fue sorpresa. Según lo que me contó Emily, la mujer tenía bastante reputación de buscar hombres casados. Después del incidente en el restaurante, Peter nos informó que los clientes habituales también se habían cansado del comportamiento de George y Elizabeth y estaban encantados con nuestra sorpresa. A partir de ese momento, fueron vetados del restaurante, y sus actitudes deshonestas se hicieron ampliamente conocidas. Uno de los grandes negocios de George, del que tanto presumía, fue cancelado, y su tienda de electrónicos, que antes era de confianza en la comunidad, ahora enfrentaba un futuro complicado. La vida de Elizabeth dio un giro hacia lo peor. Abandonada por su amante de largo plazo, su salud comenzó a deteriorarse después de que algunos exámenes médicos revelaran los daños causados por su estilo de vida poco saludable. Nadie tenía simpatía por su condición. Por otro lado, tuve la suerte de regresar al restaurante de estilo occidental donde había trabajado anteriormente. A pesar de que mi pasado era conocido, el personal y la gerencia me recibieron con los brazos abiertos. Emily, la señora de los espaguetis, y su familia seguían visitando el restaurante con frecuencia, brindándome su total apoyo. Ellos habían cortado completamente la relación con George y Elizabeth. Su enojo, especialmente después de que la verdad saliera a la luz, creó una herida profunda que parecía poco probable que sanara. Cocinar me trae una inmensa alegría, y esa alegría es lo que más valoro. Es en esos momentos que me siento verdaderamente bendecida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video y sigan asombrados. Hola, soy Denise y tengo 35 años. Cuando tenía 8, mi madre falleció, dejando a mi padre a cargo de mi crianza. Él asumió este rol durante los siguientes 5 años, hasta que cumplí 13. Fue entonces cuando me informó que había comenzado a salir con alguien. A esa edad, no sentía una fuerte opinión al respecto, pero cuando cumplí 14, me presentó a su novia, Margaret, y compartió que estaban planeando casarse. Margaret era mucho más joven de lo que había anticipado, solo unos 10 años mayor que yo. Al principio, esta diferencia de edad me desconcertó un poco, pero eventualmente dejó de parecerme tan extraña, aunque Margaret y yo no conectamos de inmediato. Ella a menudo trataba de actuar como madre hacia mí, lo cual a veces se sentía forzado. Intenté discutir esto con mi papá, pero él generalmente se ponía del lado de Margaret, aunque me costó aceptarlo. Mi papá y yo nos manteníamos cercanos. Teníamos la tradición de reunirnos para almorzar cada 2 fines de semana. Ocasionalmente, él intentaba fomentar un vínculo entre Margaret y yo, pero después de un tiempo, parecía respetar mis sentimientos al respecto. Profesionalmente, me iba bien. Justo después de salir de la universidad, conseguí un puesto en una empresa respetada. Económicamente, estaba estable, no rica, pero lo suficientemente cómoda para ahorrar y vivir bien. Sin embargo, cuando cumplí 30, mi mundo se desmoronó. Mi papá falleció trágicamente en un accidente y enfrentar su pérdida fue increíblemente difícil. Estaba abrumada por el dolor, me costaba dormir y pasar el día. Por suerte, pude tomar una semana libre en el trabajo para procesar todo. A pesar de la tensión entre Margaret y yo, sabía que ella y mi papá compartían un profundo amor, así que me esforcé por saber cómo estaba. Cuando la vi por primera vez después del accidente, parecía extrañamente serena. Mientras tanto, yo estaba visiblemente angustiada, con los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. La marcada diferencia en nuestras reacciones fue difícil de entender, aunque me recordé a mí misma no juzgar su duelo por el mío. Parte de mí deseaba en secreto no estar sola sintiendo el peso de esta pérdida. Ese sentimiento comenzó a cambiar cuando Margaret y yo finalmente tuvimos una conversación sincera. Ella se abrió sobre la persona increíble que había sido mi papá y cómo su ausencia dejó un vacío significativo en su vida también. Me di cuenta de que ella estaba de duelo a su manera, y nuestro vínculo se hizo más cercano a partir de ese momento. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar té, creando un espacio seguro para compartir nuestras emociones. Fue refrescante ver a Margaret como ella misma, en lugar de la figura materna que alguna vez trató de ser. Luego, un día, durante una de nuestras charlas, Margaret se desmoronó en lágrimas. Fue inesperado, ya que nuestra conversación no había sido particularmente emocional. Rápidamente me moví para consolarla, y mientras se calmaba, me dijo que había recibido una carta preocupante del banco. Había estado tan ocupada con los últimos meses de mi papá y los gastos médicos que no había podido manejar los pagos de la hipoteca. Ahora, con la hipoteca a su nombre y sin ingresos estables, enfrentaba el riesgo de perder la casa. El banco le había dado 5 meses para pagar lo que debía, incluidos los montos atrasados. Margaret estaba en una situación financiera complicada y no tenía los fondos para resolverlo por su cuenta.
ya que mi papá no había dejado mucho atrás. Le aseguré que no era una situación sin esperanza y que podía ayudarla. Sorpresa y alivio, me escuchó mientras explicaba las condiciones. Primero, le dije que no podía cubrir tanto su hipoteca como mi renta, así que necesitaría mudarme con ella. Ella aceptó de inmediato, diciendo que la casa era tanto mía como suya. En segundo lugar, le expliqué que mi ayuda sería temporal y que necesitaría encontrar trabajo pronto para asumir la responsabilidad de los pagos de la hipoteca. Estaba dispuesta a cubrir la mitad de los pagos para facilitar la transición. Margaret aceptó agradecida estos términos. Esta experiencia nos acercó, unidas por nuestro amor mutuo por mi papá y nuestro objetivo compartido de honrar su memoria. Aún así, enfaticé que Margaret necesitaría conseguir un trabajo y eventualmente reembolsarme. Ella prometió que lo haría, reconociendo las dificultades que estaba enfrentando. Sentí una nueva empatía hacia ella, dándome cuenta del abrumador estrés que debió haber estado experimentando. Estaba agradecida de que mi papá me hubiera enseñado a ahorrar para emergencias, lo que ahora me permitía ayudarla. La semana siguiente, contacté a su banco para negociar los pagos de la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria. Margaret había faltado a 5 meses de pagos, con tarifas y multas que llevaban el total a aproximadamente $220,000, incluso de mis ahorros. Era una suma considerable, pero era necesario para mantenerla en su hogar. Margaret estaba profundamente agradecida, y como gesto de aprecio, preparó una comida lujosa. A través de estas luchas compartidas, encontramos una renovada comprensión mutua. Nunca había visto a Margaret de esta manera antes. Le recordé amablemente la importancia de conseguir un trabajo pronto, y me aseguró que ya había comenzado la búsqueda. Mudarse con ella marcó un nuevo capítulo para ambas. Vivir juntas de nuevo fue un ajuste, especialmente porque Margaret se había vuelto mucho más exigente en mantener la casa impecable de lo que recordaba. No me importaba su pulcritud, excepto cuando se extendía a mi espacio personal. Me mantuve firme en mantener mi habitación como me gustaba, afirmando nuestra necesidad de respetar los límites de cada una. Dada mi responsabilidad financiera en el mantenimiento del hogar, me parecía razonable. A pesar de algunos desacuerdos menores ocasionales, vivir juntas fue mayormente positivo, pero a medida que las semanas se convertían en meses y luego en años, comencé a sentirme impaciente con la prolongada búsqueda de trabajo de Margaret. A menudo me aseguraba que estaba buscando activamente trabajo, pero no había señales de progreso. Incluso mientras seguía ayudando, noté que no había mencionado asistir a ninguna entrevista. Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva, malinterpretando mi preocupación. Enfaticé que no se trataba de cuestionar su esfuerzo, sino del hecho de que había pasado un año sin resultados. Sugerí que un trabajo a medio tiempo podría ayudar temporalmente, pero rechazó la idea, diciendo que preferiría perder su casa que aceptar algo por debajo de sus estándares. Su respuesta me pareció manipuladora, especialmente al invocar la memoria de mi papá. Continué cubriendo la hipoteca, pero el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más intrusivo. Comenzó a cuestionar mis paraderos y con quién pasaba el tiempo, estableciendo límites que encontré invasivos. Al principio, traté de ser comprensiva, pero a medida que se intensificó, establecí mis propios límites, creando cierta fricción entre nosotras. Después de otros 2 años sin ningún progreso, mi paciencia se agotó. Sospechando que Margaret no estaba totalmente comprometida en encontrar trabajo, tomé la drástica decisión de revisar sus correos electrónicos. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Solo había solicitado 2 trabajos en 3 años. Sintiendo una profunda traición, la confronté e informé que ya no la apoyaría financieramente. Esto llevó a una acalorada discusión, donde Margaret luchó por entender mi frustración. Este punto de inflexión me obligó a replantear nuestra situación de vida y el futuro de nuestro acuerdo. Durante 3 años, había apoyado a Margaret, extendiendo paciencia y orientación mientras navegaba por sus problemas financieros. Sin embargo, su resistencia a las sugerencias y sus escasos esfuerzos en la búsqueda de empleo dejaron claro que algo necesitaba cambiar. Cuando pedí evidencia de su búsqueda de trabajo, me acusó de invadir su privacidad. Reiteré mi gratitud por el crecimiento en nuestra relación, pero enfaticé que necesitaba avanzar con mis propias metas de vida, que no incluían apoyarla indefinidamente en una casa que nunca fue parte de mis planes. La visible angustia de Margaret me afectó, pero necesitaba tiempo para procesar mi frustración. En mis esfuerzos por apoyarla, investigué posibles soluciones, sugiriendo que considerara la bancarrota para manejar sus pagos de hipoteca y posiblemente obtener alivio de su deuda durante 6 años. Aunque inicialmente dudosa, eventualmente aceptó y la ayudé durante el proceso. Después de semanas de trabajar en la documentación,
Se le concedió a Margaret un alivio temporal de sus obligaciones hipotecarias. Con este alivio, la alenté a concentrarse en reconstruirse. Su respuesta fue distante, lo que implicaba que creía que ahora podía manejar sola. Al darme cuenta de que nuestra relación había cambiado de un apoyo mutuo a una dependencia, decidí hacer un cambio. El mes siguiente, me mudé para enfocarme en mis propias metas. Mis finanzas mejoraron. Obtuve un ascenso y comencé a invertir sustancialmente. A medida que la distancia entre nosotras crecía, también lo hacía la falta de comunicación. Mantener nuestra conexión ahora se sentía unilateral, aunque fue desafiante. Esta experiencia reforzó la importancia de los límites y el autocuidado junto con ayudar a los demás. Por respeto a mi papá, de vez en cuando verificaba a Margaret. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, respondía despectivamente, diciendo que ya no era mi preocupación. Su frialdad dolía, pero me concentré en mi propio camino positivo. Sin embargo, alrededor de 6 meses después de que terminó su alivio por bancarrota, apareció en mi puerta, visiblemente angustiada. Se veía frágil y desgastada, señalando que estaba luchando profundamente. Anticipé que necesitaría ayuda, y mentalmente me preparé para establecer límites firmes. No pude hacer caso omiso a su angustia, así que la invité a pasar para hablar. Margaret reveló que desde mi partida, había caído en un profundo pozo de soledad y depresión, expresando remordimiento por haberme alejado durante sus momentos de ira. Admitió que su enojo estaba dirigido no solo a ella misma y a la soledad que sentía, sino también a mi papá por haberla dejado en esta situación, junto con las frustraciones continuas de su búsqueda de empleo, que había durado 5 años sin éxito. Enterarme de la profunda depresión y las dificultades financieras de Margaret, especialmente de los fondos que mi papá le había dejado y la falta de apoyo de su familia, me puso en una posición difícil. A pesar de mi firme decisión de no ofrecer más ayuda financiera, ver a alguien tan cerca de la desesperación, especialmente a alguien a quien mi papá había cuidado, hizo que me fuera difícil mantener esa resolución. Sabía de primera mano cuán debilitante podía ser la depresión, y me encontré atrapada entre mi compromiso de mantener mis límites y la compasión que sentía por alguien en una situación tan desesperada. Mi compasión rápidamente se transformó en acción al prometerle a Margaret que la ayudaría una vez más. Sus lágrimas y su sincero agradecimiento calentaron mi corazón y reafirmaron mi creencia en apoyar a quienes lo necesitan. La semana siguiente, me encontré de nuevo en el banco, lidiando con las complejidades de la hipoteca de Margaret, que no se había pagado durante 6 meses. No pude evitar preguntarme por qué no había pensado en ajustar su hipoteca para hacerla más manejable. Sin embargo, considerando su estado de agobio, lo atribuí a su incapacidad para enfrentar el problema. Mientras revisaba los detalles de su hipoteca, descubrí que le faltaban $992,000 para saldar completamente su deuda, incluidos los cargos por demora. Mi situación financiera había mejorado significativamente en los últimos 6 años, lo que me permitió cubrir esta cantidad. Cuando le sugerí pagar su hipoteca directamente con el entendimiento de que me lo pagaría gradualmente, Margaret se conmovió hasta las lágrimas. Aceptó con entusiasmo, prometiendo devolverme el dinero. Tenía la intención de poner este acuerdo por escrito, pero de alguna manera, Margaret me convenció de que priorizara pagar su deuda antes de redactar cualquier contrato formal. Después de saldar su hipoteca, fui a su casa, solo para ser recibida por una escena que me perturbó profundamente. Había un coche desconocido estacionado en el camino de entrada, y dentro, el sonido de las risas de Margaret se mezclaba con la voz de un hombre. Cuando entré a la sala, me sorprendió ver a Margaret cómodamente sentada en el regazo de otro hombre, un marcado contraste con la viuda afligida que había hablado tan cariñosamente de mi papá apenas una semana antes. Esta exhibición pública de afecto, viniendo tan pronto después de sus declaraciones de amor eterno por mi padre y sus súplicas emocionales que me habían llevado a ayudarla financieramente, se sentía como una traición. Reflexionando sobre sus palabras anteriores, me di cuenta de que podrían haber sido una táctica manipuladora, explotando mi afecto por mi papá para coaccionarme a pagar su hipoteca. La realización fue dura cuando Margaret, al notar mi presencia, me señaló alegremente a su acompañante, presentándome de una manera que se sentía despectiva y explotadora. Este momento cristalizó la manipulación que había pasado por alto anteriormente, obligándome a reevaluar la naturaleza de mi apoyo y los límites que había permitido que se cruzaran. Durante una visita inesperada y problemática, Margaret presumió ante su compañero sobre cómo había manipulado astutamente para que pagara la hipoteca de la casa que obtuvo a través de mi padre. Confesó haber pretendido ser impotente para asegurar mi apoyo financiero, revelando sus verdaderas intenciones y su falta de afecto genuino por mi papá. Impactada por su frialdad y engaño, la confronté,
solo para ser recibida con una asombrosa ausencia de remordimiento. Ella proclamó su victoria, ostentando su propiedad sobre la casa y su nueva vida con su novio, ignorando por completo el amor que mi padre le había brindado. Sintiendo la traición y herida, dejé su casa entre lágrimas, decidida a no permitir que tuviera éxito en su engaño. Afortunadamente, tuve un golpe de suerte. El banco retenía grandes transacciones por un día, dándome la oportunidad de cancelar la transferencia. Al darme cuenta de la traición de Margaret, cancelé rápidamente el pago, cortando todos los lazos con ella y asegurándome de que no pudiera contactarme de nuevo. A medida que los días se convertían en semanas, Margaret seguía sin darse cuenta de la transacción cancelada, viviendo bajo la falsa creencia de que había asegurado la casa. Mientras tanto, seguía adelante, tanto física como emocionalmente, sintiendo consuelo al saber que su engaño pronto saldría a la luz. Fiel a mis expectativas, el pago de la hipoteca nunca se completó, lo que llevó a la ejecución hipotecaria de la casa. La noticia de su situación se extendió entre nuestros amigos mutuos, exponiendo su verdadera naturaleza y aislándola aún más, mientras su novio se marchaba, dejándola sin apoyo, ingresos o un lugar donde vivir. Esta dolorosa experiencia me enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana y la importancia de proteger mis emociones contra la manipulación. Aprendí que no todos son dignos de mi confianza o asistencia, especialmente aquellos que ven la amabilidad como una debilidad que explotar. A pesar del tumulto, encontré fuerza en mi capacidad para proteger el legado de mi papá y defenderme. Esta prueba, aunque amarga, no me ha amargado, más bien, me ha empoderado para llevar una vida que honra la memoria de mi padre, libre de las sombras del pasado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente atento.